Buenas noches, América. Estados Unidos celebró hoy el Día de la Independencia, el 4 de julio de 1776. Tras más de una década de agitación contra las políticas inglesas y las primeras batallas, los representantes de las 13 colonias en el primer Congreso Continental celebrado en la ciudad de Filadelfia aprobaron la declaración que los liberaba de la dominación británica. Tras la aprobación se imprimieron copias del documento y se enviaron a todo el país. Fue el nacimiento de los Estados Unidos. Al día siguiente, el representante de Massachusetts, John Adams, en una carta a su esposa, le dijo que esta fecha debía hacerse solemne con pompa y desfiles, con demostraciones, juegos, deportes, fusiles, campanas, fogatas e iluminaciones de uno a otro confín de este continente, de ahora en adelante y para siempre jamás. Adams estuvo en lo cierto y cada 4 de julio las celebraciones se suceden con orgullo patrio. Un orgullo que Trump este año ha decidido en su potestad de presidente cambiar para introducir un elemento militar. La decisión ha sorprendido a muchos porque para recordar a los militares caídos o a los veteranos, la tradición estadounidense ya tiene otros dos festivos federales. Estados Unidos no es Francia, en la que se inspiró Trump para hacer estos cambios. Y es precisamente esa celebración civil, no militar, la que lo hacía tan único y atractivo para muchos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es un programa especial de Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en esta edición especial de Cuestión de Poder, recuperamos la opinión de expertos sobre importantes temas en nuestra región. Analizamos cuál es la influencia rusa en Venezuela y cómo avanzar en soluciones para la crisis de movilidad humana que se desprende de la situación socioeconómica de ese país. Además, conversamos sobre periodismo en la era Trump con uno de los reporteros más influyentes de Estados Unidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunos de los fragmentos de las conversaciones que más nos han gustado en los últimos meses en este Cuestión de Poder. Y sin duda la cuestión de Venezuela y la injerencia rusa en Venezuela ha formado parte de nuestros análisis, ustedes lo han seguido. Hemos querido recuperar una conversación que tuvimos con un analista, el profesor Francisco Monaldi. Fue a principios del mes de junio, cuando hablamos con él. Estuvo en Washington después de haber viajado desde Houston, donde reside, donde trabaja en el Centro de Energía y Ambiente de IAES de Caracas y en la Universidad de Rice en la ciudad de Houston. Y con él conversamos sobre esa injerencia rusa y la presencia de los intereses rusos en el mundo del petróleo. Una interesante conversación de la cual hemos seleccionado este fragmento. Espero que les guste. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos para contrarrestar esa presencia creciente de Rusia en la política venezolana? Bueno, obviamente hubo diversas opiniones, pero la opinión generalizada es que para Vladimir Putin Venezuela es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de política interna. Y por tanto él no va a querer ceder excepto una de dos, o que le ofrezcan algo muy apetitoso a cambio, y eso Estados Unidos no está dispuesto a hacer. Y la otra es que haya una presión suficientemente fuerte, una continuación de las sanciones, incluso posiblemente algunos incrementos de sanciones hacia Rusia, para que Rusia acepte, digamos, negociar de alguna forma, ser un actor facilitador de la transición en vez de un obstáculo. Cuando dice política interna, ¿se refiere a la política interna de Rusia? De Rusia, correcto. ¿Por qué a los rusos les seduce la idea de que su país esté en una latitud tan lejana como la de Venezuela? Esa es una muy buena pregunta. El argumento es el siguiente. Vladimir Putin, en su digamos, concepción de cómo él se ha transformado en un actor de peso internacional y ha vuelto a que Rusia tenga, digamos, la grandeza que tenía en el pasado, en ese análisis Venezuela aparentemente es un actor importante, y en la prensa y en los medios internos de Rusia se ha pintado como uno de los aliados fundamentales que está siendo desestabilizado por los Estados Unidos y que quieren generar una especie de estas revoluciones de colores que son básicamente una búsqueda de subvertir el poder de Rusia afuera. Entonces el planteamiento es un poco que en ese sentido se vería muy mal internamente para el poder del presidente Putin. O sea que podríamos decir que Putin se ha metido él solo en un embrollo.
De alguna forma sí, ese es el argumento de algunos. E incluso, después podemos ver la parte económica, pero que incluso en muchas de las iniciativas que ellos han desarrollado con Venezuela han sido un fracaso en las dimensiones económicas también. Desde el punto de vista económico, ¿por qué le interesa a Rusia Venezuela? ¿Qué intereses tiene hoy? Sí, es interesante. Rusia intentó hacer varias cosas con Chávez. Lo único relevante fue una venta de armamento, que fueron como 4.000 millones de dólares. Que no es poco. Que no es poco, pero eso dejó de ocurrir. Digamos, hace mucho tiempo que no hay venta de armamentos. Pero a partir de la situación en que los chinos le dejaron de prestar dinero a Venezuela, Rusia se involucró, en particular la empresa Rosneft, la empresa estatal petrolera, y le dio 6.5 mil millones de dólares a Venezuela de lo que llaman petróleo prepagado, digamos, y entonces Venezuela lo ha estado repagando. Hoy en día ya la deuda, el balance está en 1.8, o sea que ha bajado muchísimo, pero en el camino Rosneft se ha quedado con 3 de los campos más importantes de petróleo extrapesado de Venezuela, dos campos de gas, y aunque la mayoría de esas áreas no están produciendo, tienen un gran potencial hacia el futuro si la industria petrolera venezolana se revitaliza. En ese sentido, es curioso, pero hay un actor, al menos ruso, que se podría beneficiar de una transición, que es la empresa estatal, porque ella tiene activos que hoy en día están valiendo muy poco, pero podrían ponerse a valer. Dada la situación de sanciones internacionales que hoy pesan sobre Rusia, particularmente por la injerencia en democracias liberales occidentales, el caso del envenenamiento de disidentes en el Reino Unido, la injerencia en la política estadounidense, en las últimas elecciones particularmente, el caso del Brexit, podríamos citar algunas otras. Rusia tiene hoy una situación económica delicada. Yo escucho sus explicaciones y pienso, entonces si yo soy Vladimir Putin, lo que me interesa es que la economía venezolana mejore, que haya una transición y poderle sacar el máximo partido a esos activos petroleros. ¿Por qué estoy apoyando entonces como Vladimir Putin a Nicolás Maduro? Sí, bueno, un ángulo que de los expertos en Rusia, yo no soy experto en Rusia, sino en Venezuela y en el área petrolera, pero argumentaban era esa parte geopolítica que comenté antes, que como sea una especie de herramienta de negociación con los americanos, que tiene toda esta dimensión interna, por supuesto... o sea, están utilizando Venezuela como un elemento de cambio. Exacto. Esa es una, ¿no? Y incluso se ha hablado, hay think tanks vinculados al Kremlin que han argumentado que podría haber una transacción entre Estados Unidos y Rusia en que digamos, Ucrania fuera el otro lado de la negociación, que yo no creo que eso sea el caso y los expertos en este evento no pensaban que era así. Pero cuando dice Ucrania se refiere a la península de Crimea invadida por Rusia, anexionada en un referéndum express que la comunidad internacional no reconoce y le exigen a Rusia que se retire de esa península de Crimea, que forma parte de Ucrania a ojos de los países occidentales, pero que Rusia reclama como parte de su territorio hoy. Exactamente, y ese sería como un argumento de negociación que como te digo, no creo que ocurra. Pero hay otra dimensión en que por lo menos, al menos coyunturalmente, a Rusia le puede convenir el estado de cosas que hay actualmente en Venezuela, curiosamente. Fíjate, la caída de producción de Venezuela e Irán ha hecho innecesario que Rusia y el resto de los países de la OPEP que están trabajando en conjunto hayan tenido que hacer recortes petroleros en los últimos años. Todo el esfuerzo, vamos a decirlo así, se lo han llevado a cabo tanto Venezuela como Irán. Entonces, eso ha facilitado, vamos a decirlo así, en el mercado petrolero la actividad rusa. Yo no creo que esa sea la motivación principal, porque ellos yo creo que saben que la situación de Venezuela es insostenible y que va a llevar algún tipo de resolución, y yo creo que al final los rusos lo que van a querer es estar sentados en esa mesa para garantizar sus derechos de propiedad sobre las actividades que tienen en el sector petrolero venezolano y digamos, salvar cara internamente de que no fue una cosa que le fue impuesta por Estados Unidos, sino que Rusia es respetado como un actor geopolítico internacional. ¿Puede explicarnos, para que estemos claros, Rosneft es como el PDVSA ruso? Correcto. Okay. Y Rosneft tiene casi el 50%, el 49.9%, tengo aquí el dato, de Citgo. Bueno, no lo tiene, sino que lo tiene dado en garantía. Es decir, el crédito que todavía Venezuela le debe a Rosneft, si Venezuela no le paga, ellos podrían tratar de ejecutar ese activo y tomar control o vender el 49% de las acciones de Citgo. Tienen esa posibilidad. Todavía no lo tiene, sí. Okay. Y lo que ha hecho Estados Unidos es, entre las sanciones que se han impuesto, poner sanciones también a Citgo para perjudicar a Rusia y a Venezuela. Bueno, en particular. Ha puesto sanciones limitadas a Citgo para separar a Citgo de Rusia, perdón, de Venezuela, de la Venezuela de Maduro, y ha pasado a
controlarla, digamos, el equipo de Juan Guaidó. Sin embargo, sí, hay una alerta, digamos, del gobierno americano que ellos no van a dejar que Rosneft tome control del 49% de las acciones de Citgo, porque hay una legislación en Estados Unidos que le permite intervenir en temas de seguridad nacional y evitar que esa transacción ocurra. Listo. Citgo está basada en Estados Unidos. En Houston, sí. Citgo es la filial de PDVSA en Estados Unidos. Correcto. Y a Estados Unidos no le interesaría que una empresa petrolera radicada en Estados Unidos fuera controlada por Rusia. Correcto. Porque sería visto como el enemigo dentro de casa, ¿cierto? Así es, y sobre todo una empresa como Rosneft, ellos han sancionado a Igor Sechin, el presidente de Rosneft, es una persona sancionada por los Estados Unidos. Ellos no aceptarían por temas de seguridad nacional que Rusia controle un activo que es importante, tiene 750.000 barriles de capacidad de refinación, es un actor importante sobre todo en la costa del Golfo de Estados Unidos. ¿Cómo casa esta política de presión, de sanciones, de intentar evitar que Rusia se haga con el control de Citgo, con las normas internacionales de comercio? Sí, bueno, la autoridad que el gobierno de Estados Unidos ha tenido desde hace mucho tiempo de obstaculizar inversiones extranjeras en este país se ha usado muy ocasionalmente, pero se ha usado. Por ejemplo, les han impedido a los chinos en el pasado comprar algunas empresas petroleras. Esto sería relativamente inusual que ellos interfirieran. Una cosa es evitar la compra, como la cláusula, yo recuerdo en España que, por ejemplo, las grandes empresas privatizadas tienen lo que le llaman la cláusula de oro, me parece, o la acción de oro, dorada, sí. que es que el ejecutivo del país, en última instancia, tiene la última palabra. Pero eso está regulado y es una manera de proteger la nacionalidad de las grandes empresas por motivos estratégicos, de seguridad, por lo que sea. Pero cuando ya la compra pertenece a un privado, el gobierno, ¿cómo se mete sin que eso afecte a la libertad de mercado, que es una de las esencias del capitalismo? Sí, bueno, como te digo, hay precedentes, lo ha hecho antes. Es verdad que es ligeramente diferente porque en este caso las acciones pasarían no con motivo de una venta, sino con motivo de una ejecución de una garantía de un préstamo. Pero, digamos, desde el punto de vista de la ley es igual y ciertamente es una intervención en el mercado, pero que ha sido, digamos, justificada antes con un tema de seguridad nacional. Continuamos en esta edición especial, este 4 de julio, de esta cuestión de poder para hablar de uno de los elementos que más tensión ha generado en esta administración, en Estados Unidos, la de la relación de la política con la prensa. Y lo hicimos con uno de los grandes, un ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh. Es un periodista veterano, estuvo en las administraciones de Nixon, ¿recuerdan? Ese Nixon que acabó dimitiendo. Pues bien, este periodista que trabajó para el New York Times, para The New Yorker, se ganó ese premio Pulitzer, acaba de publicar un libro en el que explica parte de sus experiencias, de sus memorias. En esa conversación le preguntamos por esa época dorada que él describía del periodismo de aquellos años y la comparativa con esta administración y con el periodismo que vivimos hoy. Un periodismo marcado por la inmediatez, por las redes sociales y por los ataques de la política. Esta es parte de esa conversación que hoy recuperamos. ¿Por qué usted es el último periodista, el último gran periodista americano? ¿Por qué se presenta así? No, yo creo que lo que puedo decir es que vengo de la última gran era del periodismo en la que los periódicos tenían suficiente dinero para subsidiar a personas como yo, que volaban para hacer historias y quizás las conseguían o no, llegaban sin nada, excepto con cuentas de hotel y de aviones. Pero cuando comencé a trabajar seriamente, trabajé para la Associated Press en Estados Unidos, en Washington, y aprendí sobre la guerra de Vietnam. Trabajé para The New York Times por muchos años y la revista New Yorker en muchos lugares maravillosos. Hace unos 10 años yo podía ir y decir que necesitaba ir a Barcelona, por ejemplo, y tenía tarjetas de crédito y nadie me decía nada, sino que hiciera mi trabajo y que me quedara en buenos hoteles, pero nunca fue un tema de dinero. Ahora, en los últimos 10 años, ya usted lo sabe, no solo en Estados Unidos, pero también en Europa, los periódicos están teniendo problemas, no tienen el dinero, no pueden hacer los reportes que quieren y muchos periódicos y muchas personas están yendo a escribir libros o a trabajar por freelance. Eso es lo que quiero decir.
no que era el último gran reportero, sino que vine de la última gran era en la que no se aceptaba el reportaje. ¿Qué consecuencias tiene esto para las democracias liberales, la pérdida de esta época dorada del periodismo? Bueno, usted ve aquí en Estados Unidos, tenemos lo que tenemos como presidente, que no lee los periódicos y cuando lee algo o escucha algo que no le gusta, dice que son mentiras. Y él apoya el racismo y la gente que lo apoya a él lo apoya porque es un racista, porque es xenófobo, porque habla sobre hacer a Estados Unidos grande de nuevo, como si no hay problemas en Estados Unidos. Y creo que lo que hemos visto en la última década es un declive en los líderes en todo el mundo. Merkel de Alemania ya se va a ir y era una líder calificada, pero vemos con todo respeto personas, por ejemplo en España, el sur de Asia, personas que no son tan buenas como deberían. Particularmente eso está pasando en Europa y en otros lugares. Veo un crecimiento de represión. Yo no diría fascismo, pero más bien menos democracia, digámoslo así, y mucha menos información que se le entrega, que se reporta en los medios. Así que estamos en un tiempo de declive. Podría volver a subir, pero es un tiempo terrible y no tener buenos periódicos y que los periódicos tengan el dinero para contratar a las personas que necesitan es muy importante. Si hay algún periódico o algún lista de periódicos que el presidente Trump tiene en su lista de medios a los que critica, está el New York Times y el Washington Post. ¿El periodismo que están haciendo estos medios es un periodismo serio, que se ha recuperado de esa debacle de la crisis económica y está ofreciendo buen periodismo a su juicio? Bueno, es muy complicado con Trump porque nadie ha hecho lo que él está haciendo anteriormente. Él desobedece todas las reglas y es una razón por la que tiene esos 35-45% de personas que lo apoyan, porque les gusta a alguien que les hable de sus prejuicios. Y mi tema con la prensa es que él tuitea, él hace tweets y tiene unos 60 millones de seguidores, así que no importa lo que piensen en el Washington Post o en el New York Times, ellos dejan que él dicte lo que va a ser reportado hoy. Él tuitea y ellos inmediatamente retuitean, lo publican en la televisión, lo publican en los medios, en los cables y repiten lo que él dice. Y no hay un trabajo para ver si eso es cierto o correcto. Llegan a eso, sí, pero en primera instancia los periódicos están siendo tratados como si él es el jefe, sus tweets dominan la jugada. Yo diría que si quieres investigar a Trump, investigues lo que está pasando dentro del gobierno, en las agencias. Miren lo que pasó con la mujer que pasó 17 años asegurándose de que personas pobres en Estados Unidos consigan comida. Ella es reemplazada, y lo digo en serio, reemplazada por alguien que es bien conservador, que no quiere regalar nada. Así que es algo retrógrado en todas las agencias. Se está moviendo demasiado a la derecha y va a ser muy difícil si los demócratas ganan en las próximas elecciones, y eso no es seguro, pero si ganan, van a tener que pasar parte de su tiempo, un año o dos, reparando el daño, deshaciéndose de personas que son racistas. ¿Quién tiene la culpa de que los medios compitan para ser los primeros y no estén, como decía usted ahora, haciendo ese trabajo de investigación de los grandes temas de fondo dentro de la administración? Sí, no estoy diciendo que no haya buen periodismo. Mi antiguo periódico, el New York Times y el Washington Post, ahora que lo posee el dueño de Amazon, tienen dinero para hacer cosas. Lo que me molesta es que lo dejan a él. Bueno, siempre se trata de él. Yo le pregunté a un amigo mío, tengo amigos que algunas veces saben cosas, y le pregunté sobre Irán. ¿Cuál es la historia con Irán? ¿Él va a bombardear a Irán o qué? Y me dijo, yo no sé cómo decir esto, pero es como una jugada japonesa, algo que hacen los japoneses, que les gusta la atención. Y la verdad es que quizás él no quiere guerra, porque eso es malo para el negocio de los hoteles y malo para su presidencia, seguramente. Pero yo creo que es, como dije, sus tweets son
las cosas como si van a una caja donde los gatos hacen sus cosas, esas cajas de arena. Es como si nosotros estuviéramos jugando en su parque. Deberíamos salir de eso y hablar no solo de lo que está pasando en Estados Unidos, pero mucho se ha hecho, pero hay mucho enfoque de él y la batalla solo se trata de él. Para mí, es como si tienes un bebé de 3 años y cuando tienen una pataleta, simplemente tienes que dejarlo. Eventualmente se calmará. Pero para mí esto es como siempre estar en una pataleta, ninguna información va con él, es increíble. Usted trabajó en la época de la presidencia de Nixon y publicó un libro que se llama El precio del poder Kissinger en la Casa Blanca de Nixon, en el año 83. Recientemente vimos al Comité de Inteligencia del Senado invitar a John Dean, es el asesor de Richard Nixon en la Casa Blanca. ¿Qué comparación ve usted o qué paralelismos entre esta administración y la de Nixon? Nixon was evil. Nixon era malvado en secreto. Trump es simplemente malvado en público. Nosotros vemos lo que vemos y esa es la razón por la que es tan atractiva para ese 40% de personas. Un político demócrata, dijo que el problema con los demócratas en Washington es que ellos toman sus duchas en las mañanas y la gente por la que necesitamos votar son esas personas que toman sus duchas en la noche después de trabajar y los demócratas deben ser atractivos para la clase trabajadora, ahora como él lo es. Nixon era mucho más cuidadosa, pero yo he escuchado otras cintas de Nixon y es fascinante. Él realmente era una persona malvada, era paranoica, sospechosa, y Trump es simplemente lo que parece ser. Bueno, es muy difícil reportar sobre él y lo otro es que él es completamente accesible a la prensa en una forma en la que no era Nixon. Él habla con los reporteros todo el tiempo y lo disfruta. Prefiere hablar con ellos en la Casa Blanca. Y para salir de la oficina de prensa hacia los baños de los reporteros, él va por una puerta en la parte de atrás de su oficina y ahí llega a una oficina donde él puede descansar y deja la puerta abierta porque puede hablar con los reporteros que van y vienen y siempre habla con ellos, disfruta hablar con ellos, especialmente con las mujeres. Cruzan 20,000 palabras al día, no hay secretos. Así que eso en una manera es una ventaja. En una manera, Nixon también nunca habría hecho lo que él hizo. Él estaba más interesado en el clima y los problemas con el clima porque era más sensible de alguna manera, solo que era oscuro. Y él apoyaba una guerra y no podía enfrentar eso. Y Trump, bueno, como lo dije anteriormente, la guerra es quizá lo último que él quiere. Maduro, por ejemplo, déjeme hablar de Venezuela y yo salgo de esto. Sus intereses en Venezuela son mientras hagan algo en los intereses en Florida. Mientras eso ya termine, a él ya no le va a importar más, pero estaba enterado e interesado. Se puede ganar unos votos en Florida. Así que solo se trata de política todo el tiempo. Nixon era de la misma manera todo el tiempo, solo que lo decía secretamente. Es muy interesante. Usted investigó a Richard Nixon y escuchó, como decía ahora, muchas de sus grabaciones. Esta presidencia ha tenido, si se puede hacer el paralelismo en esas grabaciones, la investigación del fiscal especial Robert Mueller. ¿Qué opinión tiene del contenido del informe y de esa investigación? Mueller did not give the Democrats what they wanted. Mueller no le dio a los demócratas lo que ellos querían. Ellos querían un mensaje claro diciendo que él estuvo involucrado con los rusos y que los rusos robaron la elección y que la única razón por la que nuestra única princesa Hillary Clinton perdió fue porque los rusos, o bueno, como todos han visto la película Casablanca, alguien dijo que ella perdió la elección y entonces tenían que culpar a alguien, así que redondémoslos a nuestros sospechosos. ¿Recuerdan esa última escena? Y bueno, culpar a los rusos en este caso. Y yo tengo amigos que han estado haciendo investigaciones por 500 años. Eso
es lo viejo que soy. Y conozco a personas adentro, personas honestas. Hay muchas personas estadounidenses bien honestas que creen que quizá haya habido ese robo de los rusos, pero no hay evidencia. Mueller no presentó evidencias de que Trump estaba planificando eso con los rusos. Así que alguien que va a las reuniones me describe a Trump de esa manera. Y voy a tomar tu agua por un momento. Trump no puede hacer eso pensando que va a tener un impacto en esto. Él no puede hacer nada porque va a golpear a B. Todo es A. Él no tiene esa capacidad de hacer ese salto porque eso es lo que es. Es interesante para mí. No necesitas una cinta para Trump. Él dice cada día lo que está haciendo. Simplemente lo dice. Él anuncia que va a comenzar a sacar a los inmigrantes porque eso juega bien con el tema del racismo y la gente que no quiere a los inmigrantes en Estados Unidos. Y es increíble, él va directamente a las personas con creencias racistas y como presidente estadounidense no está tratando de mostrar una manera mejor de hacerlo, sino buscándolo solo para su beneficio. Brevemente, para terminar, ¿cree que tras la presidencia de Donald Trump el periodismo y la relación con el poder volverá a lo que era antes o se habrá transformado definitivamente? Primero que todo, odio decirlo, pero él habla, bueno, quizá en el próximo término, me gusta continuar, me gusta ser presidente, es verdad, él lo ha dicho y lo he leído en los periódicos, pero por supuesto que va a volver a una situación más normal, él está haciendo todo muy loco, los periódicos van a volver a lo normal y van a ser más cuidadosos. Mira, cuando yo trabajé en New York Times en 1962, yo sabía que iba a ser creíble para ser mostrado, o sea, los pros y contras de la guerra de Vietnam. Vamos a volver a eso, a las personas que no confían en la prensa, porque él no lo hace y van a volver a creer en ella, estoy seguro. Simon Hertz acaba de publicar este libro, Reportero, Memorias del último gran periodista americano. Thank you for your job and thank you for all the stories que nos cuentan este libro. Thank you. Muchas gracias por sus cuidadosas preguntas. Seguimos en este programa especial, Cuestión de Poder, hablando de los principales retos, problemas de América Latina y sin duda la situación de los migrantes venezolanos es uno de ellos. Es la salida de ciudadanos de un país más importante de las que se recuerda en este continente. Afecta a la gran mayoría de países que los han acogido por esa crisis política, humanitaria, económica que vive Venezuela. En esa recepción de migrantes no vamos a negar que todo ha sido rosas y recepción con bombo y platillo. Al contrario, ha habido problemas, ha habido tensiones y ha habido políticas que también han sido difíciles para esos migrantes que se suman a esa carga de tener que salir de su país. Tuvimos un interesante debate aquí en Cuestión de Poder el pasado mes de mayo. Invitamos a 3 mujeres que trabajan precisamente para ayudar a los migrantes. La responsable de defensa de Misión Paz de Brasil, la coordinadora de investigación de América Latina y Migración de Justicia en Colombia y, finalmente, la directora adjunta, coordinadora nacional de Derechos Humanos de Perú. Con ellas abordamos esa crisis de los migrantes venezolanos, una crisis que, desgraciadamente, y de acuerdo a los últimos datos de las Naciones Unidas, no deja de aumentar. Esta es nuestra conversación con ellas. Quiero comenzar con la visión que cada una tiene sobre la migración que está generando esta crisis, la migración de venezolanos. Bueno, desde Brasil lo que se pasa es que recibimos muchos flujos migratorios. El flujo venezolano es nuevo, es lo más reciente, pero hace parte de un grupo de muchas nacionalidades que llegan. Brasil no es el principal destino de los venezolanos. Tenemos una cifra como 85.000 solicitudes de refugio y 40.000 ya regularizados vía residencia temporaria. Pero seguimos intentando soluciones duraderas para que estas personas se queden en Brasil. Bueno, y en Perú la situación es un poco distinta, porque Perú, bueno, hemos tenido un conflicto armado que duró del 80 al 2000 y no hemos sido un país que está acostumbrado a recibir migración. Al contrario, hemos sido un país donde nuestra población ha salido a muchos otros países, ha salido a Venezuela.
y ahora recibir esta migración forzada, como le llamamos desde las organizaciones de derechos humanos, sí está generando una crisis en el mismo gobierno por no saber cómo adoptar las medidas adecuadas para recibir a la población venezolana. Bueno, en Colombia la situación es muy compleja, pues nosotros compartimos una frontera muy extensa con Venezuela, tenemos muchos pasos informales, entonces todo el tiempo estamos recibiendo personas y un poco para hablar de cómo luce esa migración actualmente, pues el perfil que tenemos de personas que están llegando son personas con bajos recursos, que no tienen la posibilidad de acceder a un pasaporte, entonces entran de manera irregular y eso impacta cómo se van a integrar en el futuro pues en Colombia y acceder a rutas migratorias, muchos con enfermedades, con falta de acceso a medicamentos, con problemas de desnutrición graves, entonces eso está pues poniendo mucha carga sobre ciertos sistemas de salud que ya, sistemas de salud y educación que ya eran precarios en Colombia. Y una cosa que me parece importante anotar es que no es solamente un tema de la frontera, sino que ya estamos recibiendo personas migrantes y refugiadas en todo el país, están en todos los departamentos, entonces es importante que el gobierno y el Estado colombiano busquen una manera de responder de manera integral a las necesidades que tiene esta población. Y es importante notar que Colombia y Perú también implementaron los gobiernos al principio medidas temporales para recibir a la población venezolana. En Perú se implementó el PTP, estuvo funcionando, sin embargo esto ya terminó, cesó el 31 de octubre y la gente que sigue entrando entra como solicitante de refugio, pero la cantidad que se entrega de refugio en sí es demasiado limitada, no llega ni al 1% y tenemos decenas de miles de personas que están en una situación de solicitud de refugio permanente cuando la ley solo te permite estar 2 meses en calidad de solicitante de refugio. Entonces la inseguridad jurídica que se crea para todas estas personas está siendo cada vez más fuerte y necesitamos que vuelvan a implementarse estas medidas que se adoptaron, pero no de manera temporal, sino de manera permanente, pensando en una solución duradera y a largo plazo. Hablaban de varias cosas que ya quiero poner sobre la mesa. Una es el tema de la llegada de migrantes a Brasil y a Colombia. Venezuela tiene frontera con diversos países, pero fundamentalmente por extensión con Colombia y con Brasil. Lo que recibimos de las noticias es que el destino principal de los migrantes venezolanos es Colombia. ¿A qué se debe que Brasil no sea el receptor? ¿A que la mayor parte de la población vive en la zona de frontera con Colombia? ¿O el idioma también es una barrera? ¿O la política de cada país con la aceptación frena a la parte brasileña y favorece la colombiana? Sí, yo pienso que la proximidad con la frontera y la frontera con Colombia es más cerca y más grande también, pero con Brasil está más lejos y también las diferencias de lengua y las diferencias culturales. Y lo que se pasa es que la parte más habitada de Venezuela está lejos de la frontera directa con Brasil. Entonces hay que hacer un gran viaje hasta llegar en Brasil. Y cuando llegan y cruzan la frontera en la ciudad de Pacaraima, que se llama, hay que percorrer casi 200 a 300 kilómetros hasta la capital del estado. Entonces, lo que se pasa es eso, es un estado que está aislado de todo el resto de Brasil y tenemos muchos problemas en este territorio porque es un estado pequeño, es un estado pobre y las personas que se quedan allá necesitan quedarse allá para volver a Venezuela llevando medicamentos y alimentos, pero es insustentable la situación en este estado. En Colombia compartimos una cultura histórica, somos países hermanos con Venezuela, entonces creo que esa es una de las primeras razones por las que llegan muchos migrantes, pero también porque es muy fácil cruzar, no tenemos tantos puestos de control fronterizo y adicionalmente pues la gente puede llegar por sus propios medios, puede llegar a pie. Seguramente ustedes han cubierto las historias de los caminantes que atraviesan todo el país, entonces pueden llegar a ciudades grandes donde pueden instalarse y es accesible a pie, lo cual no podría pasar, por ejemplo, para ir hasta Brasil. Algunos lo hacen, pero hace que el recorrido sea más difícil. Y en Perú, si bien no compartimos con frontera con Venezuela, sí han llegado muchos migrantes forzados. A febrero de 2019 eran ya 708.000 solo registrados formalmente, porque debe haber una cifra que no se conoce, que no está en los registros del Estado.
Y también se debe, creemos, a que nuestro gobierno ha tenido un discurso de liderazgo en el Grupo de Lima, también frente a la CPI, ante la Corte Penal Internacional, en la denuncia de crímenes de lesa humanidad, que eso también ha incentivado a la población a decir, bueno, si ellos están liderando este discurso de fortalecimiento o de volver al régimen democrático en Venezuela, van a apoyar también al pueblo venezolano. Entonces viene con una carga también de obligación el liderazgo que se asume en lo político. No sé si era Lucía quien hablaba del perfil, o Ana María, de personas pobres. En los tres países el perfil es el mismo, es el perfil de un hombre o mujer de una edad joven, que tiene pocos recursos, que deja muy poco atrás. Cada vez se va, al principio, en los primeros momentos, hace unos 2 años, el perfil era de personas con educación universitaria, con los recursos necesarios para tener el tiempo para buscar un lugar de trabajo adecuado. Pero conforme esos no pasa el llegaban tiempo, por frontera, llegaban por avión. Llegaban por avión, o luego llegaban por bus, demoraban 7, 8 días. Actualmente se está dando el fenómeno que demoran en llegar como 25, 30 días porque llegan caminando, y cada vez el perfil de personas que llegan es de gente que se va empobreciendo más y que ya busca una manera desesperada de salir de Venezuela. Es que podemos identificar como olas. La primera fueron las personas que tenían un mayor poder adquisitivo, y esos los que se han denominado, algunas organizaciones hemos denominado más migrantes económicos, porque tuvieron la posibilidad de salir por decisión propia, porque tenían los recursos para llegar incluso a países como Estados Unidos o en Europa. Pero en el caso de nuestros países, quienes han salido recientemente en los últimos 2 años son personas que se ven forzadas porque ya no encuentran alimentación, acceso a salud, no tienen documentación, ni incluso es muy difícil a veces conseguir la propia documentación venezolana. Entonces todos esos factores hacen que sea muy difícil mantenerse en el país, y además tienen que mantener a sus familias. Entonces tienen que salir obligatoriamente, y las condiciones en las que salen pues hacen muy difícil su recorrido, sostenerse, lo hacen para sobrevivir básicamente. Y a los lugares que llegan es a los lugares donde está la población también, tanto en Perú o en Colombia, con menos acceso a los recursos. Entonces es donde se generan mayores crisis, porque ¿Qué quiere decir que poblaciones locales no tienen acceso a los recursos? No tienen acceso, están en mayores condiciones de vulnerabilidad, no tienen acceso a los derechos básicos de educación, salud, en buenas condiciones. Y la llegada de los migrantes sobrecarga el acceso. Porque no nos olvidemos que al menos Perú es un país muy desigual, si bien es un país de renta media, como ahora se trata de vender, la desigualdad que hay todavía es brutal. Entonces, especialmente en zonas alejadas de centros urbanos. Exacto, en zonas altoandinas, en zonas de la Amazonía. Entonces, cuando llegan a esos lugares es donde se generan las mayores crisis y el choque, y muchas veces ha habido incluso hasta campañas de xenofobia dirigidas en los momentos de elecciones. En los momentos electorales han habido candidatos, como incluso hubo uno que casi sale elegido alcalde de Lima, que levantó su campaña sobre la base de mentiras y xenofobia hacia la población ¿Cuáles son las venezolana. principales mentiras que se propagan y que se utilizan en contra de los migrantes venezolanos? Pues yo creo que ese discurso se ha utilizado con varios fines. Políticamente, como decía Ana María. ¿Pero qué se dice? Por ejemplo, acceso a la salud. Tienen acceso a la salud inmediato, apenas llega se les da un carnet para tener el seguro integral de salud, lo cual es falso. O sea, sería excelente que todo el Perú tenga ese carnet, pero no lo tiene la población venezolana. O tienen derecho al sueldo mínimo vital, que es el doble o está por encima de cualquier peruano o peruana, lo cual también es falso. Y son mentiras, pero así tan burdas, pero que generaron un miedo, una molestia en la población, que este señor, Ricardo Belmont, casi llega a la alcaldía de Lima. ¿En el caso de Colombia y Brasil es lo mismo? No, en el caso de Colombia se ha dado, por ejemplo, a través de los medios, una difusión de estereotipos negativos sobre la población migrante. Por ejemplo, la forma como comunican a veces puede ser complicada. Por ejemplo, los titulares vemos venezolanos ladrones, venezolano robó a tal persona, venezolano, y eso ha generado una idea en la población de que es una población peligrosa, de la que hay que cuidarse.
Y ese tipo de acciones las puede cometer cualquier persona de cualquier nacionalidad. ¿Cuál sería la manera de titular en ese caso? Yo creo que habría que mencionar que sucedió este hecho si se considera que es un hecho noticioso, pero no creo que sea necesario mencionar la nacionalidad de la persona. O sea, individuo roba. Exactamente. Lo que se pasa es que ya había cuestiones estructurales en los países, Sí. son cuestiones ya antiguas de falta de acceso a salud, cuestiones de seguridad, y que cuando llega la población migrante, todo se direcciona a ellos, como si no fueran ya situaciones que vienen a mucho tiempo. Lo que se pasa también en Brasil, algo un poco de lo perfil, tenemos una especificidad que es la migración indígena. Hay un grupo indígena llamado Huaral, que es de la región de Valle de Orinoco, que ya estaba se deslocando dentro de la Venezuela por muchos años. Están llegando en Brasil, hay cerca de 2 a 3 mil indígenas Huaral en Roraima. Es algo también muy desafiador para el Estado brasileño y para la sociedad civil que está trabajando con este flujo. Y lo mismo se pasó también con las personas que fueron llegando, utilizando Brasil como tránsito con más condiciones. Entonces, llegar en Brasil, como en Brasil no hay necesidad de tener pasaporte, porque la forma de regularización migratoria se da de una vía que es como ampliación del Acuerdo Mercosur, es más o menos las mismas vías que se utilizan en el Acuerdo Mercosur, se puede utilizar en otros países de frontera. Entonces, no hay necesidad de pasaporte, como muchos venezolanos, como sabemos, no tenía pasaporte porque no tenía este hábito de viajar, de migrar. No, pero no solo es por el hábito, es porque el gobierno no les entrega el pasaporte. Pero ya a mucho tiempo ya no tenían pasaporte y no los entrega pasaporte, entonces en Brasil también hay esta especificidad. Sí. Y esa es la posición que tenemos desde todas las organizaciones de derechos humanos, que nuestros países, al haber firmado el acuerdo de Mercosur, se comprometieron a determinados estándares en derechos humanos, por ejemplo, en el libre tránsito, a entrar a los países que los habían firmado sin necesidad del pasaporte, solo con su documento de identidad. El hecho de que Venezuela, el gobierno venezolano, se haya salido del Mercosur, no le quita el derecho ya reconocido a los pueblos, y en este caso al pueblo venezolano. Entonces, no se puede retroceder en lo que ya se dio como derecho, ya se aceptó como derecho humano, y es lo que pasó en Perú, que quisieron restringir el acceso a las personas que no tenían pasaporte y que lo habrían vuelto a hacer. ¿Cómo creen que está siendo la respuesta, brevemente, en cada uno de sus países? La respuesta de los países desde el punto de vista de la asignación de recursos extraordinarios para hacer frente a esta llegada de migrantes. En el caso de Brasil, la llegada de Jair Bolsonaro, ¿se ha notado en algo? ¿Ha habido un cambio de predisposición, de políticas, de asignación de recursos? No, para el caso de la operación acogida que llamamos, que es la operación que fue ya del gobierno anterior y que está en continuidad en este momento. O sea, que Jair Bolsonaro la mantuvo. Sí, la mantuvo, porque y es algo contradictorio, porque la mantuvo la operación con duras críticas al gobierno Maduro, pero todavía no reconoce las personas que están allá como refugiados y personas que necesitan de protección internacional. A ver, en el Perú es un país un poquito complicado. Tuvimos primero un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que es el que impulsó el Grupo de Lima y el que lideró también la denuncia ante la CPI. Luego hubo un cambio a Martín Vizcarra, que era su vicepresidente, y quedó como presidente. Y si bien Martín Vizcarra no ha tenido un discurso ni a favor ni en contra de la población venezolana, sí sus ministros, y en concreto el Ministerio del Interior, ha tenido un discurso de restricción de derechos y de decir que sobre la base de la seguridad ciudadana se tenía que recortar la entrada de venezolanos. Presentamos un habeas corpus por este pedido que hicieron pedido de acceso al pasaporte. Se ganó en primera instancia, y lo interesante es ver los discursos del mismo Ministerio del Interior frente a esta apelación, porque dicen que sobre la base de la soberanía nadie puede objetar lo que decide el gobierno.
discursos que por ratos parecieran más de un discurso de un régimen no democrático que de un régimen democrático que se precia de liderar la transición. Bueno, en Colombia se dieron unos avances en el anterior gobierno, pero estos avances estaban muy enfocados a cierto perfil de migrantes que entraban con pasaporte. En realidad no ha habido como una respuesta clara para quienes no tienen pasaporte o están en situación irregular. Se hizo un permiso especial para algunos que se registraron y yo creo que con el cambio de gobierno no hay mucha claridad sobre cuál es la política. En el plan de ¿Con el desarrollo... cambio de gobierno de Colombia? De Colombia, pero sí. ya hace tiempo que cambiaron el gobierno. Hace un año, pero... No. Y aún así no hay claridad. El plan de desarrollo se está discutiendo hace 2 meses. Ya, déjame preguntarle una cosa. Colombia es uno de los principales países de los 3,7 millones de migrantes venezolanos, unos 1.300.000 aproximadamente, han llegado a Colombia. Usted hacía distinción entre los que llegan educados, con pasaporte y por fronteras aéreas o terrestre, y los que llegan por frontera, a veces entran sin pasaporte o entran con un pasaporte pero no tienen nada. Es decir, desde el punto de vista de la educación y de los documentos y de los recursos económicos son 2 grupos, si podemos establecerlo. ¿Qué porcentaje son los que no tienen recursos y qué porcentaje serían los que...? No tenemos, digamos, datos oficiales. Pero sobre estamos hablando de 90%, 10%, yo le diría 20, 50 y 50. Yo diría que un 60-40, 70-30, siendo el mayor porcentaje los que están en situación de irregularidad, porque pues se ha logrado a través de estos permisos encontrar unas vías, pero de los el gobierno habla de 1,5 millones en cifras oficiales, pero se puede calcular que puede haber más de 2 por todos los cruces informales. ¿Qué les dicen ustedes a los ciudadanos de América Latina que nos están escuchando y que, como usted reclamaba a los medios de comunicación, no hay que destacar lo venezolano? Yo entiendo el punto, pero alguien que vive en una zona de, digamos, Bogotá, que antes no tenía tantos incidentes de asaltos y que ahora se han visto incrementados, y que los hechos demuestran que ese incremento coincide con la llegada de más migrantes, en este caso venezolanos. No estoy intentando criminalizar, pero estoy intentando que les podamos enviar un mensaje a estos ciudadanos que la han escuchado a usted haciéndome ese reclamo y dicen, oye, sí, pero es que antes no nos pasaba esto y ahora sí nos pasa. Pues yo creo que las políticas de los estados tienen que estar dadas a garantizar la seguridad de todos, y en ese sentido pues tienen que tomar medidas para que si las personas cometen crímenes se les juzgue adecuadamente y se tomen las medidas. Pero también tiene que, parte de la inseguridad que se da es porque no tienen acceso a un trabajo regular. Entonces los estados también tienen que garantizar permisos para que las personas puedan trabajar y tener un trabajo digno y poder sobrevivir y suplir sus necesidades básicas. Tengo que dejarlo aquí. Les agradezco mucho el trabajo que hacen, lo pedagógicos que son y que hayan venido esta noche a contárnoslo a nuestra audiencia y a nosotros, para que sepamos un poquito más de esta crisis humanitaria que ha generado esta ola migratoria de venezolanos que son acogidos por países de América Latina. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por la invitación. Tiempo justo para despedirnos, para cerrar esta edición especial de Cuestión de Poder, un programa en el que nos hemos fijado en los principales retos que enfrenta el continente, y no podía ser de otra manera. La cuestión venezolana, la injerencia rusa, los migrantes que salen de Venezuela por esa crisis humanitaria, pero también de Estados Unidos en este Día de la Independencia, y particularmente lo hacíamos recuperando esa conversación sobre la relación entre el periodismo y la política. Espero que hayan disfrutado. Nosotros volvemos mañana con nuestra programación habitual, con nuestro programa de análisis, de debate, para seguir aprendiendo de nuestros invitados. Gracias por su sintonía, por la generosidad de su tiempo. Que descansen. Feliz noche.